Amén. Felipe, como about 67. En esta tarde vamos a seguir estudiando el capítulo 5 del libro de Isaías. Me ha maravillado cuánto material puede uno encontrar y puede sacar de este capítulo. El capítulo 5 de Isaías, hemos estado trabajando solamente sobre un versículo. Hemos estado trabajando sobre el versículo 20, ¿ok? Sobre el versículo 20. Y vamos a leerlo se lo voy a leer a ustedes en esta tarde, para refrescar nuestra memoria, ya que es ahí donde hemos estado trabajando. Dice el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de las tinieblas o de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí es donde hemos estado trabajando todas estas últimas 3 semanas, ¿ok? Entonces, una de las cosas en que nosotros nos hemos enfocado es en tratar de entender desde el punto de vista bíblico qué es lo que la Biblia define como pecado, ¿ok? Hay algo interesante que estuve leyendo esta semana de un rabí, y él decía que le hacen una pregunta de cómo puede ser posible que si nosotros vivimos o que si nosotros creemos en un Dios que es justo, pueden haber tantas injusticias en la vida. Por ejemplo, niños que mueren de hambre, guerras, sufrimiento, dolor. Y la pregunta decía, ¿y cómo es posible que si es un Dios justo y bueno, pueda ser registrado en la Biblia de que Dios en algunos momentos mandó aniquilar pueblos completos, naciones completas, con hombres, mujeres, niños, animales, todo, ¿verdad? Y no les voy a decir toda la respuesta, pero sí me llamó la atención algo que el rabí dijo, que es fundamental. Y él dijo, cuando Abraham, Dios le comunicó que iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que Abraham caminó con el ángel, con el enviado de Dios, y que cuando divisó Sodoma y Gomorra, él le dijo, Señor, ¿destruirás al justo con el injusto? Si hubiesen 50 justos, ¿no perdonarías la ciudad? Y Dios le dijo, bueno, si hubieran 50, los perdonaría. Y ahí va. Si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. La conclusión a la que Abraham llega y la moraleja, por decirlo de alguna manera,
de este encuentro de Abraham con Dios es que Abraham entiende de que Dios es justo. Sus juicios son justos. Aun y cuando en nuestra mente racional no podamos entender la justicia de Dios. Esto para mí es fundamental. Porque a no ser de que usted y yo comprendamos de que Dios es un Dios justo, aun y cuando lo que Él hace sea contrario a lo que usted y yo llamamos, o lo que usted y yo consideramos justicia, vamos a estar en pleito con Dios siempre. Y vamos a estar tratando de que Dios se adapte a lo que yo creo, y no yo adaptarme a lo que Dios cree. Porque siempre voy a tener discrepancias con Dios. Imagínese usted, ayer hablaba con Carlos y con Naya, y yo le decía, vea qué Dios más extraño tenemos nosotros, porque Dios es un Dios extraño, déjeme decirle, es un Dios incomprensible. El que crea que lo comprende es el que más equivocado está. Imagínese que Él viene y habla con el profeta, ¿ok? Y le dice al profeta, ve y coge una mujer y cásate con una prostituta, para que tengas hijos de prostitución. O sea, algunos rabinos dicen que esa frase, hijos de prostitución, implica que los hijos no eran del profeta. O sea, que la mujer le dio vuelta. Luego habla con otro profeta y le dice que profetice desnudo. ¿Qué pasaría si en esta tarde, no yo, pero viene un profeta y empieza a quitarse la ropa? Creo que todos saldríamos despavoridos de aquí porque creemos que va a caer fuego y azufre, ¿verdad? Pero vea qué Dios más extraño. O sea, ¿qué es lo que quiero poner como ejemplo con esto? Dios se sale de los parámetros que nosotros creemos como normales, como sensatos, como lógicos. Dios se sale. Dios perdona a David, que asesina, viola a una mujer, porque lo que él hizo fue violar a la ¿cómo era que se llamaba? Betsabé, porque cuando él la llama, ella no tiene chance, ella no puede decir que no. No es si quiere o no quiere ir a ver al rey, el rey la llamó y punto. Si no va, hasta ahí llega. Pero Dios lo perdona y dice que es un hombre conforme al corazón de él. Y a Saúl, que simplemente no quiso matar al rey y dejó unas vacas vivas, lo cortó. Vea que Dios más extraño. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perfecto. En Él, no en mi punto de vista. Porque a mi punto de vista siempre va a haber controversia con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo anhelo. ¿Ok? Siempre va a haber controversia. Imagínense que en el primer siglo los judíos estaban esperando un Mesías que fuera rey, que los libertara del imperio romano. Y cuando viene la oportunidad para que el Señor agite las aguas y la efervescencia de libertad se empiece a subir, le dice, amad a vuestros enemigos. Si te piden que lleves la carga 1 milla, llévala 2. Ellos estaban esperando otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque generalmente
generalmente los que obligaban, especialmente a los judíos, a llevar cargas eran los soldados romanos. Y por ley, si un soldado romano le decía a un judío, lléveme esta carga, lo que fuera, este saco, esta canasta, lo que fuera, él tenía la obligación de hacerlo, si no era pasivo de castigo o hasta de muerte. Y el Señor dice, si te piden que lleve la carga 1 milla, llévala 2. Qué difícil pensar así, ¿verdad? En nuestro texto, vuelvo y le repito, es importante que usted y yo tengamos claro de que Dios es Dios, a pesar de lo que usted y yo, o las controversias que usted y yo tengamos con Dios mismo y con la forma de Dios actuar. Él le dice al pueblo de Israel, aquí en el capítulo 5, yo sembré una viña, esperaba fruto abundante y buen fruto, y me dio uvas silvestres. ¿Ok? Ahora, la semana pasada, cuando estuvimos analizando un poco acerca del pecado, dijimos que nos fuimos al libro de Génesis. Y cuando nos fuimos al libro de Génesis, hablamos del capítulo 2, versículos 16 y 17, en el que leímos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijimos que la palabra podrás comer, es ahol, tahol. Es el mismo verbo, solamente que en la segunda palabra tiene un prefijo, la letra tav, ¿ok? Y dijimos que uno de los análisis que podemos hacer de esta frase es que lo que esto implica es que lo que Dios les dice a Adán y a Eva es de todo lo que, voy a ponerlo en nuestras palabras, de todo lo que la palabra de Dios permite, podemos comer. ¿Por qué? Porque la palabra, la letra Tav, que tiene el sonido de T, significa pictográficamente señal de pacto. O sea que lo que Dios le estaba diciendo a Adán y Eva es que de todo lo que el pacto que Él tenía con ellos señalaba que podían comer, de eso es lo que podían comer. El versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal no estaba contemplado dentro de las estipulaciones del pacto, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No quiero repetirlo todo, pero ¿cuál es la moraleja que nosotros podemos entender en esta frase? La moraleja que nosotros podemos entender en esta frase es que nosotros estamos sujetos a todo lo que el pacto de Dios permite. Sea en comida, sea en vestido, sea en festividades. O sea, nuestra vida debe estar asociada con todo aquello que la palabra de Dios permite. Lo que la palabra de Dios no permite tiene que ser quitado de nuestra vida. Entonces dijimos que había que hacer un ejercicio, analizar nuestra vida, ver cuántas cosas de las que yo hago en mi diario vivir no cuentan con la aprobación de lo que la palabra de Dios permite. ¿Ok? Básicamente eso fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Ok? Esta semana vamos a hablar un poquito acerca del pecado. Pero vea que me parece interesante
Cuando Dios le prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol prohibido, dijimos la semana pasada que ellos eran conscientes de lo que era bueno y de lo que era malo. En otras palabras, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando ellos comieron, no fue que ellos comieron y ¡pum!, se dieron cuenta lo que era bueno y lo que era malo y qué torta, metimos la pata, ¿qué hacemos ahora? No, no fue así, no fue así. Ellos ya eran conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por qué? Y les cité dos grandes rabinos. El primero fue Maimónides, que dice, el enojo de Dios, porque ellos comieron de la fruta, ¿verdad? El enojo de Dios sería injustificado si Adán y Eva no supieran la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ellos debían de haber debían de haber sabido con anterioridad la diferencia entre lo bueno y lo malo, antes de comer del fruto prohibido. O el mandamiento de no comer no tendría ningún sentido. O sea, me van a prohibir algo que yo no sé por qué me lo prohíben. ¿Ok? Algo que yo no sé. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? No, yo no sé. Y cuando meto la pata se enojan, pero si yo no lo sabía. Si yo no lo sabía. Si a mí me ponen en este cuarto y me dicen, Yuveni, usted va a cuidar de las cosas de que está aquí hasta que Luis venga. Ok, yo empiezo a cuidar las cosas y voy allá a la consola de sonido y digo, mira qué interesante. ¿Y para qué serán estos botones? Y toco y desarmo el sonido y cuando Luis viene es un desastre. Y entonces Luis se enoja conmigo. Bueno, en la lógica yo no debía haber tocado nada. ¿Por qué? Porque yo sé que no se debe tocar. Pero si yo no sé que no se podía tocar nada, ¿por qué se va a enojar Luis conmigo? Porque yo toqué la consola del sonido. ¿Me voy a entender? Entonces, Adán y Eva ya eran conscientes de lo que significaba, desde la perspectiva de Dios, qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Por eso dice Maimónides, si ellos no sabían qué era bueno y qué era malo, por ejemplo, imagínese usted que usted tenga vamos a meternos en una máquina del tiempo, ¿ok? Y vamos a retroceder 3.500 años. Y de pronto aparecemos en el desierto. Y por allá un hombre de barba viene y es Abraham. Y yo le digo a Abraham, Abraham, tenga cuidado. Cuando usted vea dos cables pelados de electricidad, no los toque porque se electrocuta. ¿Qué cree usted que me diría Abraham? Nada, porque ni sabe de lo que le estoy hablando. ¿Qué cree usted que pensaría la gente si volviéramos a tomar la máquina del tiempo y llegáramos antes del diluvio y le dijéramos a la gente, va a llover? Nunca había llovido. Nunca había llovido. ¿Qué es lluvia? ¿Cómo cree usted que se siente andar en el espacio? Yo nunca he estado en el espacio. He visto en la televisión, pero nunca he estado en el espacio. ¿Será cierto que si uno se quita el casco ese se ahoga? Porque allá no hay aire. ¿Será cierto o no? Bueno, allá y se lo quita. Allá averigua. ¿Me doy a entender? Entonces, ellos ya sabían qué es bueno y qué es malo. Tenía lógica el mandamiento que Dios les dio de no comer del árbol, del fruto del árbol, de lo bueno y lo malo. ¿Ok? Ahora, Heschel dice lo siguiente: lo bueno y lo malo no es diferente a todos los otros valores de la vida. Bueno es vida y malo es muerte. ¿Ok? Entonces,
la conclusión a la que llegamos fue que el árbol, porque dice la Biblia que había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ok? Ahora, si el árbol de la ciencia del bien y del mal significa vida y muerte, ¿ok? Vida y muerte, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal no implica una nueva forma de vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En otras palabras, usted no puede optar. No hay dos formas diferentes de vivir la vida. Hay solo una. ¿Y sabe cuál es? Respirar todos los días, abrir los ojos y funcionar en este mundo. Esa es la forma de vida. ¿Ok? Usted no puede decir, bueno, hoy voy a vivir, pero no voy a respirar. No puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. O sea que cuando hablamos de vida, estamos hablando de lo que Dios nos dio. La forma que Dios creó, que Él denominó vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal nos propone una opción a otro tipo de vida, fuera de la vida que Dios nos ha dado. Por ejemplo, igual estaba viendo Discovery Channel y hay un hombre con este asunto del hielo que les dije que le inyectan y todo eso. Entonces le dijeron al científico que está trabajando en eso, ¿cuál es el propósito? El propósito es que la gente sea eterna. Y él dijo, no, porque la eternidad no existe. La eternidad no existe. Y me llamó mucho la atención porque todo lo que usted ve en la vida está dirigido a que seamos eternos. ¿Por qué que usted cree que existe la cirugía plástica? Porque nadie nos queremos hacer viejos. Aunque hay algunos que ya les han estirado tanto que ya no tienen dónde estirarle, ¿verdad? Ya la nariz les llega por aquí. Estaba hablando con Carlitos y Naya anoche, que viendo, una vez pone a ver televisión, vi a ese cantante Roberto Carlos, y ganó un honor por la canción Tú eres mi amigo, realmente mi amigo, esa canción que él cantaba, y lo presentan cuando él estaba joven. El pelo largo, pelo bien abundante, largo, alto. Lo presentan ahora, el pelo largo, pero ya no es el mismo pelo, porque ya han pasado muchos años. Siempre delgado, él, pero oiga, la cara más joven que cuando hizo la canción. O sea, ya no tienen dónde estirarle. Dios, parece una liga. Un poquito más y se revienta. ¿Por qué? Porque nadie queremos morir, nadie queremos envejecer. ¿Por qué usted cree que existen tantas cremas? Mire, yo estoy seguro que las mujeres que están aquí, por lo menos un tipo de crema se echaron esta tarde, antes de venir para acá. Y posiblemente todas las cremas le prometen lo mismo. Le van a quitar las patas de gallo, le van a rejuvenecer 10 años más para que no aparente. O sea, todo está dirigido a que nosotros vivamos eternamente. Queremos vivir eternamente. Pero ¿sabe qué? La vida está en manos de Dios. Nadie puede determinar que va a amanecer mañana. Es más, nadie puede determinar que va a llegar a acostarse a su cama esta noche. Porque el próximo segundo solo Dios lo tiene en su mano. Ninguno podemos hacer alarde de que, como dice la palabra, que mañana, que el año entrante, que voy a hacer. Muchas veces uno ya hablamos nosotros. Sí, el año entrante, sí, voy a ir a estudiar y el año entrante. Cuando en realidad no sabemos qué es lo que Dios ha determinado. Entonces, la vida implica
que Dios tiene en su mano el control y que solo Él puede determinar cuánto y cuándo usted y yo vivimos o cuándo usted y yo morimos. Ahora, el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, es la cirugía plástica, las cremas cosméticas, que dice, no, sí, mire, uno envejece, pero hay formas. Hay formas. ¿Cuánto cree usted que un millonario daría porque le quitaran 20, 30 años de encima a Sofía Loren? Y todos nos prometen, esta crema, con esta crema usted se va a ver. Y se la pone y sigue igual. Y el proceso sigue y nos envejecemos y nos arrugamos. Una vez vi una caricatura donde presentan una mujer esbelta, una mujer lindísima aquí. Y aquí al otro lado presentan un esqueleto. Y dice, un día todos nos veremos así. Un día todos vamos a vernos así. No importa cómo hayamos sido, feos, bonitos, altos, bajos, un día todos nos vamos a ver igual. Entonces, déjeme hacer énfasis en que el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que propone a Adán y Eva es un estilo o un tipo de vida diferente a la vida que Dios había creado. Y yo inmediatamente que leí eso, me puse a pensar en el capítulo 20, versículo 20 del capítulo 5, que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, o sea, totalmente contrario a lo que Dios ha determinado. Entonces nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros hablamos de vida, nosotros nos estamos refiriendo a que es aquel aliento que procede de la presencia de Dios. Todo lo que no proceda de la presencia de Dios implica muerte, no importa cuán bonito se vea. Quiero que retengan esta idea en sus mentes, porque en unos minutos cuando concluyamos vamos a hacer referencia. ¿Ok? La vida implica lo que Dios determina que es vida. Dios le dijo a Israel, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida. ¿Y qué fue lo que Dios determinó como la vida? La observancia o el guardar los mandamientos, proceder de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos establece como pueblo de Dios. Eso dice la palabra que es lo que trae vida. Ahora, ¿qué es lo que hace el árbol de la ciencia del bien y del mal? Que implica el pecado. El árbol de la ciencia del bien y del mal nos propone otra vida sin tener en cuenta a Dios. Otra vida sin necesidad seguir los patrones de conducta o los lineamientos que Dios ha establecido. Donde Dios dijo, esto es así, pero a mí, ¿sabe qué? No me gusta, no me conviene, no es práctico para mí. Entonces, yo lo voy a tener en consideración, pero voy a modificarlo y voy a hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que la religión hace? ¿Qué es lo que la religión dice en este momento? Usted va a cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios y lo primero o la connotación que va a llevar es, bueno, sí podemos tener vida y sí podemos amar a Dios y sí podemos serle fiel a Dios sin necesidad de guardar la ley. Sin necesidad de observar el sábado. Sin necesidad, hoy en día ya hemos sido como las cremas rejuvenecedoras, ¿verdad?
Yo les voy a proponer un nuevo estilo de vida en el que Dios va a estar involucrado, pero de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, en este estilo de vida es permitido el homosexualismo, es permitido el lesbianismo, y como en algunos círculos inclusive está incluido la pedofilia, o sea, el sexo con niños. Porque el hombre va modificando vida de acuerdo a sus conveniencias y de acuerdo a malo. ¿Ok? Ahora, y aquí es donde vamos a ver un ejemplo para hacerme más claro, y espero que a ustedes les quede claro y que les sea de bendición. Entonces, Felipe. Sería que no había movido lo de atrás. Ok, mientras Felipe nos arregla eso, el ejemplo que les tengo de esto que les propongo en esta tarde, de esa alternativa de vida, ¿ok? Esa alternativa de lo que es bueno, esa alternativa de lo que es malo, es Génesis capítulo 4, oiga lo que dice. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Gracias. ¿Ok? Vea qué interesante. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva. Vamos a ver. Ajá, mire, es que Felipe es tremendo. Parece a mí de inteligente. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios había establecido, o sea, no se puede tener un hijo si no está papá y mamá presentes, o sea, un hombre y una mujer. Sea en la forma como se haga, tiene que estar presente el hombre y la mujer, en alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Para no entrar en detalles. Entonces, eso es lo que Dios determinó. Como no se puede absolutamente cambiar eso, entonces hay que seguir por ese patrón, pero yo puedo comenzar a caminar en lo que Dios dijo y en algún momento hacer una desviación y modificar a mi conveniencia. Vea lo que pasa. Dice, Adán conoció a su mujer, implica conocer, implica intimidad sexual. Dice, la cual concibió y dio a luz a un hijo, a Caín. Y dijo, ¿quién? Eva. Dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es esto, cuando el impulso, ¿se acuerda que el impulso es el poder de decisión que nosotros tenemos, lo que nos mueve a decidirnos? ¿Ok? Yo veo la alternativa y yo tomo una decisión, me tomo una postura. ¿Ok? Eso es lo que llamamos impulso. Dice, y acuerda que les dije la semana pasada, la semana antepasada, que el impulso en sí no es malo ni es pecado. Y ahora lo vamos a ver en el pacto renovado. ¿Ok? Dice, cuando el impulso, o sea, el poder de decisión que está en nosotros, es usado en la dirección equivocada, las consecuencias pueden ser inimaginables. O sea, en otras palabras, cuando yo uso lo que Dios me dio, con lo que Dios lo que yo poseo de Dios, y lo uso de la forma equivocada, las consecuencias no las podemos ni siquiera medir. ¿Ok? Una persona que puede respirar, que usa su poder
inhalar y exhalar el aire y toma un cigarro, bueno, las consecuencias es que puede llegar a terminar con cáncer en los pulmones, y lo hemos visto esto en miles de ejemplos. Una persona que puede, a través de su facultad de movimiento, de mover sus miembros, de caminar, puede tomar una inyección de una droga e inyectársela en sus venas, puede llegar a tener un desenlace fatal. Y así cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo uso el impulso de la decisión que Dios me dio, eso es algo que Dios me dio, que está en mí, que yo puedo controlar, digámoslo así. Cuando yo lo uso de la forma equivocada, y recuerda que hablamos la semana pasada que la forma equivocada es de acuerdo a mis conveniencias, sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Eso es de una forma equivocada, las consecuencias pueden ser inimaginables. Ahora, esto es lo tremendo, en mi opinión personal, lo que me llama la atención. Y es que no puede haber poder de decisión. Si yo les digo a ustedes, bueno, estamos en el culto va a durar 7 horas, ¿qué deciden? No hay opción, la puerta está cerrada y nadie se puede ir. O sea, no hay chance, tengo que quedarme las 7 horas aunque me duerma. ¿Ok? Y esto es lo que quiero que entendamos. Para que haya poder de decisión, entonces, tiene que haber otra alternativa. Tiene que haber otra alternativa. O sea, para nosotros poder tomar decisiones morales, racionales, coherentes, inteligentes, solamente puede hacerse si yo tengo la alternativa a escoger lo contrario. De lo contrario no es alternativa. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, o mejor voy a poner el ejemplo que han puesto los rabinos. Ellos dicen, una persona es ciega si, por ejemplo, solamente hubiese luz y no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted ve. Cuando usted puede cerrar sus ojos y volverlos a abrir, porque cuando usted cierra sus ojos, queda en una oscuridad total. Ese contraste entre oscuridad y luz es la que nos da nos da a entender o a saber de que nosotros podemos ver. Si yo toda la vida tengo mis ojos cerrados, ¿cómo sé que yo no veo? No hay otra alternativa. ¿Me doy a entender? Entonces, poder de decisión implica más de un chance que yo puedo tomar. Si no hay más de un chance, no hay lo que ponía Daniel la última vez, no hay lo que llamamos libre albedrío. El libre albedrío existe porque tenemos la oportunidad, por lo menos, de decidir en cuanto a 2 cosas. ¿Ok? Yo no puedo saber que yo estoy tomando una decisión inteligente si no hay la opción de otra decisión. Y veamos lo que dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Él lo hizo nacer. Delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, por lo menos habían 2 árboles importantes aquí. El árbol de la vida, que si usted lo aplica a todo lo que hemos estudiado y en estas semanas y en esta noche, podríamos decir que el árbol de la vida, y lógicamente es la palabra de Dios. Es lo que Dios determina que es vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, yo tengo el árbol de la vida y otra alternativa. Entonces yo puedo tomar una decisión. Si no estuviera el árbol de la ciencia del bien y del mal, o si no estuviera el árbol de la vida, yo no tengo opción. Yo no tengo ninguna opción.
Yo para estar vivo tengo que respirar. Si no respiro, no estoy vivo. No hay opción. Yo no puedo decir, no, aquí huele muy feo, voy a dejar de respirar por unas 20 horas. No puedo. No hay opción. ¿Me entiende? Yo no puedo decir, yo me quiero quedar chiquito, así de 2 añitos, todo el resto de mi vida. No hay opción. Hay que crecer. Entonces, esa facultad, esa opción que me da las circunstancias, ¿ok? Esa opción es lo que me hace ejercer el poder de decisión. Ahora, dice que Adán conoció a Eva, tuvo intimidad con Eva y nació un hijo. Y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, si nosotros vemos esto, que Dios establece en su palabra, nos damos cuenta entonces qué es lo que dice Isaías 5:4. Cuando Dios mismo dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que ya no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y por eso yo les dije a ustedes al principio de la charla hace 3 semanas, que para mi entender, la forma de como yo racionalizo este versículo, y como estamos hablando en un idioma poético, es que la viña tuvo la opción de dar buen fruto o fruto silvestre. ¿Ok? El poder de la decisión estaba en la viña, no estaba en el dueño de la viña. No estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿qué más podía hacer? Tenía buena tierra, tenía buena agua, tenía buen sol. Todo lo que la viña necesitaba para dar un buen fruto. Ok, ahí está, ahora sí, de buen fruto. Y la viña dijo, no, yo no quiero dar buen fruto, yo quiero dar uvas silvestres. Dios dijo, ese es el pecado de Israel. Y por ese pecado, lo vamos a seguir estudiando en el libro de Isaías cuando vamos avanzando en los diferentes capítulos. Por ese pecado, Dios castigó severamente a Israel. ¿Por qué? Porque Israel era responsable de la decisión que él había tomado como nación, y la decisión que había tomado era lo contrario a lo que Dios había establecido como la vida. Volvamos a recordar aquel versículo. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida para que les vaya bien. Porque si escogen la muerte, uvas silvestres, si escogen la muerte, les va a ir bastante mal. Y si usted lee el libro de Isaías, usted se va a dar cuenta lo mal que le fue a Israel por esta decisión que Israel tomó. Ahora, en cuanto a esto, volviendo al caso de Eva sabía, porque Dios lo había establecido así, que al tener ella intimidad con su esposo, con su marido Adán, ella tenía un poder interno. Y el poder que ella tenía era de poder quedar embarazada y procrear vida. O sea, ella era parte de la creación que Dios continúa hasta el día de hoy haciendo en nuestros medios, y es creando vida. Ella lo sabía perfectamente. ¿Ok? Ella lo conocía perfectamente. Ahora, ¿cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva es que ella, siendo consciente de ese poder que tenía, ella decidió vengarse de Adán. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero les aconsejo que vayan a la página de Skip Moen y ahí van a encontrar todo en detalle. ¿Por qué decimos, o por qué les digo a ustedes esta noche que ella decidió vengarse de Adán? Porque en el lenguaje que usa la Biblia, las palabras, toda la lingüística de los pasajes de la historia de Adán y Eva, nos damos cuenta que Adán nunca perdonó a Eva, porque Eva fue la que lo llevó al problema del pecado. ¿Ok? Entonces Eva era consciente. Por eso es que Adán le dijo a Dios, Dios, la mujer que tú me diste,
Algunos lo toman como arrogancia, como rebeldía, pero no. Adán estaba defendiéndose, Adán estaba diciendo, Señor, tú me dijiste que escuchara a mi mujer, y yo escuché a mi mujer, y ahora, por escucharla a ella y hacerte caso a ti, me vengo en este problemón que estoy yo ahora. Entonces, Eva sabía que Adán no la había perdonado. Entonces ella decidió, ok, yo no lo he perdonado, pero ¿sabe qué? Y a ver si las mujeres se identifican un poquito con esto, ¿verdad? O sea, pero ¿sabe qué? Yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Y ahora voy a manipular a Adán y lo voy a hacer que se acueste conmigo. Y voy a casada. Y para suerte de ella, por usar un término nada más general, tiene un hombre, concibe un varón. Y ella dijo, este hombre me va a sustituir a Adán. Ya no necesito a Adán. No necesito para nada a Adán. ¿Ok? Este hombre va a sustituir a Adán. Y el problema que existe, y aquí es donde quiero que pongamos atención, el problema que existe es que ella toma la decisión equivocada y ella cree que Dios está de acuerdo con su decisión. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la decisión equivocada y creemos que Dios está de acuerdo? En otras palabras, ella pretendía estar dentro del propósito de Dios, aunque sus motivaciones fueran equivocadas y no fueran exactamente como Dios lo había planeado. Y para esto ella negoció el sustituir a Adán por medio de su poder creador, teniendo un hijo, en lugar de dominar su poder creador y ponerlo al servicio de Dios, porque el poder de creación estaba ahí. Dios dijo, esto va a ser para que la raza se multiplique y para que llenen la tierra. ¿Ok? Pero ella cogió ese poder y dijo, ahora como Adán no me perdonó, ahora va a ver, yo me voy a vengar de él. Y me voy a vengar de él. Y tuvo un hijo y dijo, ahora sí, ahora que tengo este hijo, yo ya no lo necesito a él. No me interesa. Y ella dijo, pero gracias a Dios que lo tuve. O sea, ella creyó que Dios estaba de acuerdo con su decisión, aunque ella estaba equivocada. Y aunque no llenaba ese hijo, el alumbramiento de ese hijo, y en la forma como ella lo dispuso, no llenaba las expectativas de lo que Dios quería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos aquí? Ya les prometo que voy terminando. ¿Qué es lo que nosotros notamos aquí? No siempre nuestras acciones reflejan la motivación de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos visto, tal vez usted no lo ha hecho, pero tal vez lo ha visto o ha oído, de alguien que, y yo he visto esto, yo lo he visto, alguien que le da algo a una persona que está en necesidad. La persona tiene una necesidad y le da algo, le da dinero o cualquier cosa, pero no se lo da porque realmente quiere llenar la necesidad y tiene compasión de la persona, sino para que vean que yo sí puedo. Y para que vean que yo estoy en mejor lugar que usted. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Manipula, y si usted quiere que le siga dando, tiene que hacer lo que yo digo, porque en el momento que usted no haga lo que yo digo, corto la ayuda. Yo una vez tuve un problema de eso, y sinceramente, yo no sé si estuvo mal o bien. Espero que si estuvo mal el Señor me perdone, pero yo le dije, Señor, si me vas a bendecir por esta persona, no me bendiga, Señor. Porque ya me tiene hasta aquí, me va a ahogar. ¿Sí? Me va a ahogar.
Entonces, porque proveía para ciertas necesidades que yo tenía, pretendía que yo tenía que estar al servicio de esta persona 24 horas al día. Entonces, nuestras acciones no siempre reflejan lo que está en nuestro corazón. Pero Dios conoce nuestro corazón y ese es el peligro. Dios conoce nuestro corazón y Dios nos juzgará por lo que está escondido en lo profundo de nuestro ser. Y aquí yo puse algo que me gustó mucho, que es parte del libro de oraciones que tenemos en la congregación, y es la oración que David hizo. En el Salmo 51:10, David dijo: Lev tahor bara li Elohim, berruach nahon hadesh bikirbi. Un corazón limpio crea en mí, oh Elohim, y un espíritu recto renueva dentro de mí. ¿Por qué? Porque David quería estar seguro que lo que él guardaba en su corazón y lo que había en su corazón estaba de acuerdo con el Señor, con las intenciones del Señor. David quería estar seguro que lo que él hacía, como dice uno, con su mano derecha no lo borrara a la izquierda. Él quería tener un corazón limpio delante del Señor. Y todos somos presa, todos somos blanco, si podemos llamarlo así, de acciones egoístas. Todos lo hemos tenido. Ninguno podemos decir que nunca lo hemos tenido. Pero qué bonito ser consciente de eso y decirle: no, Señor, mi intención está equivocada, pero Señor, un corazón limpio crea en mí y un espíritu recto renueva dentro de mí. Santiago nos dice este consejo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo primero que Santiago nos dice es: la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. La tentación es una señal en el camino. Yo voy por este camino y la tentación me propone un desvío. Doble a la derecha si quiere disfrutar la vida. Yo voy por aquí y me dice: doble a la izquierda si quiere el vacilón. Eso es lo que es la tentación. Póngala en lo que a usted lo tienta. Porque no a todos nos tienta lo mismo necesariamente. Entonces, la tentación es una marca en el camino. El problema es que si nos desviamos a la marca o al camino que nos marca la tentación, las consecuencias serán el pecado. Entonces, la misma fuerza que nos impulsa a salirnos del camino es lo que se llama el Yetzer Hará, la mala inclinación, el hombre de pecado, la carne, el viejo hombre, llámelo como usted quiera. Esa atracción. ¿Quién no es atraído por lo malo? Para que las hermanas me traigan un cuchillo y cortarle un brazo o algo así, porque no es de este mundo. ¿Quién no es atraído por el pecado? ¿A quién no le pasa malos pensamientos? ¿Qué pasaría si en este momento Dios pusiera ahí los pensamientos que yo tuve los últimos 2 días? Igual que con el profeta Chingo, saldríamos corriendo. ¿No es cierto? Esa misma fuerza que nos impulsa a salirnos del camino, que nos marca, esta es la paz, este es el gozo, esta es la felicidad, aquí es donde vas a realizarte. ¿Ok?
Es la misma fuerza, el Yatzer Hatov, o sea, la buena inclinación, el nuevo hombre que nos puede ayudar a mantenernos firmes en el camino que Dios nos ha marcado. Entonces yo voy en el camino. Este camino dice, siga directo hacia el propósito de Dios. Este camino dice, puede desviarse aquí, al final usted va a llegar al mismo propósito, pero no se preocupe, aquí está el vacilón, aquí está esa misma donde yo pongo los frenos del carro y digo, ¿qué hago? ¿Sigo directo o doblo? ¿Qué hago? Ese mismo impulso, esa misma fuerza, se llama decisión. La diferencia la hace la decisión. ¿Ok? Cuando Dios puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, la diferencia la hizo la decisión que Adán y Eva tomaron. Independientemente si había serpiente, si no había serpiente, si era manzana, elote, jocote, banano, piña, naranja, lo que fuera. La diferencia la hizo la decisión. Mi oración es, hermanos, y a esto es lo que quiero llegar a la conclusión en esta noche. Igual que el pueblo de Israel, su vida y mi vida, Dios ha puesto todo lo necesario para que usted y yo demos buen fruto. Uvas cultivadas, grandes, jugosas, donde se saque buen vino. ¿Ok? Pero usted y yo podemos tomar la decisión de dar uvas silvestres. Usted y yo somos los que decidimos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra siempre, siempre nos trae un consejo, Señor. Un consejo práctico para poder vivir de acuerdo a tu propósito. Señor, ayúdanos a decidir siempre el camino de la vida que tú has marcado, no el camino de la vida que ha marcado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Señor, solo existe una vida y es a tu lado, Señor. Cualquier otra alternativa, por muy bonita que sea y muy linda que aparezca, es muerte, Señor. Padre, danos la fortaleza para decidir, y Señor, tenemos que decidir cientos y a veces miles de veces cada día, Señor. Desde abrir nuestros ojos hasta lo que nos vamos a comer, Señor. Desde lo que vamos a escuchar hasta lo que vamos a pensar. Señor, ayúdanos siempre a decidir el bien, a decidir por tu camino, Señor, para que de esta manera la vida tuya se manifieste en nosotros y así traigamos honra, gloria y honor a tu nombre. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos por tu palabra. Señor, permite que al seguir estudiando el libro de Isaías, tú vayas inspirando y trayendo nueva revelación. Y, Señor, a cosas que nos ayuden a cada día agradarte a ti más. En Yeshua el Mesías, te lo pedimos, Señor. Y ahora, mi Dios, te damos gracias y bendecimos a tu pueblo, Señor. Yevarejeja Jehová veishmereja, Yael Jehová panay beleja vijuneja, Isai Jehová panay beleja veyasen leja, Shalom. Vasanu et shamial bnei Israel, va'ani abarachem.
Beshem Yeshua, Sarha Shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, Príncipe de paz. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes esta semana y nos vemos el miércoles, el viernes y el próximo sábado, si el Señor lo permite.